Hola compañeros normalistas, bienvenidos a nuestro podcast de teorías cognitivas y socioculturales. En el primer capítulo vamos a hablar sobre teorías cognitivas. ¡Vamos! Teorías cognitivas. Son enfoques que explican el aprendizaje como un proceso interno y activo en el cual el individuo adquiere su propio conocimiento para la comprensión, la memoria y la atención y el razonamiento en el proceso del aprendizaje. Características principales en la educación primaria. 1 es el aprendizaje activo. El estudiante es el protagonista de su propio conocimiento. 2 es la importancia del conocimiento. Las nuevas ideas las comprenden mejor. El 3 es el desarrollo del pensamiento y comprensión. Se busca que comprendan los conocimientos y aplicarlos en diferentes situaciones. 4. El aprendizaje significativo. Esto lo relacionan con su vida cotidiana. Teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget. La teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget explica el desarrollo de la inteligencia del ser humano, además de que postula que los niños pasan por 4 etapas diferentes en las cuales adquieren cualidades diferentes para un desarrollo de su inteligencia. Como ya bien sabemos, Jean Piaget postula 4 etapas que son las siguientes. Etapa sensoromotriz, de los 0 a los 2 años. Se comunica mediante lenguaje, sentidos e imita a alguien más. Y etapa preoperacional, de los 2 a los 7 años. Surge el desarrollo del pensamiento egocéntrico, inicia la escritura y el habla, el animismo y desarrolla el lenguaje y la memoria. Etapa operaciones concretas, piensa lógicamente, comprende reglas y normas. Además de desarrollar el pensamiento reversible, crea un pensamiento reflexivo sobre sus acciones. Aquí se usan casos reales de la vida y su contexto para ejemplificar y hacer ejercicios dentro de la escuela. Etapa operaciones formales, de los 12 años en adelante. Resolución de problemas complejos, desarrolla el pensamiento abstracto y mayor razonamiento lógico. Tiene pensamiento ético y moral. Hola compañeros normalistas, bienvenidos a nuestro primer episodio del podcast de teorías cognitivas y socioculturales. Como ya bien saben, en la primera parte de este video se habló sobre la introducción de qué es una teoría cognitiva y también la teoría de Jean Piaget, donde explica que el desarrollo de los niños se va a dar en 4 etapas. Dentro de estas 4 etapas hay 2 que se involucran en la educación primaria. Este rango de edad para cumplir la educación primaria suele ser de los 5 a los 12 años habitualmente. En algunos niños empieza a los 6, a otros a los 5, pero puede variar. La educación primaria va a involucrar 2 de estas etapas y para esto nuestras compañeras nos van a explicar un poquito más sobre cada una. La primera etapa nos las va a explicar nuestra compañera Pau. La primera sería la etapa preoperacional, que es de los 5 a los 7 años, que es en donde ellos comienzan su etapa de primaria en los primeros grados. La segunda etapa nos las va a explicar nuestra compañera Stephanie. La segunda etapa serían las operaciones concretas, el cual sería de los 7 a los 12 años. En esta etapa los niños empiezan a utilizar una lógica, empiezan a tener más pensamiento, a reflexionar, a comprender las cosas y pues a tener más reflexión en su pensamiento. Algunos de los conceptos más importantes de esta teoría son asimilación y acomodación, pero sobre todo lo vamos a ver en la etapa del desarrollo de los niños a partir del 2º grado hasta el 6º grado, como lo comentábamos, con la etapa de operaciones de la segunda etapa que hablaba Stephanie. ¿Nos puedes comentar un poquito más sobre cómo se ve estos conceptos dentro del aula? Bueno, pues en el aula los alumnos, por ejemplo, en una clase de matemáticas, el alumno ya empieza a tener razonamiento lógico-matemático, por ejemplo, en un cálculo mental, el alumno ya tiene cierta noción y empieza a reflexionar y a darse cuenta de las cosas que hace y de lo que puede resolver. ¿Cómo sería un ejemplo claro sobre cómo se ve asimilar y cómo se ve reacomodar o el acomodo de conceptos? Bueno, en esta etapa, como lo mencionas, está la asimilación y la acomodación. Un ejemplo claro es cuando un niño se da cuenta que existe un gato.
pero está un perro y lo llama gato. Eso se llama asimilación. Pero cuando ve a un gato y ahora sí ya lo llama gato, quiere decir que ya es acomodación. ¿Por qué? Porque ya se da cuenta de lo que es un gato y ya no lo confunde, por así decirlo, con un perro. ¿Cuáles son algunas de las cualidades más importantes que suelen desarrollar los niños dentro de estas etapas, pero que también apoyan y reflejan la educación y su desarrollo dentro del aula? Bueno, pues un aspecto, es el pensamiento reflexivo, el pensamiento lógico, como ya lo había mencionado, el uso de experimentos. Él empieza a manipular las cosas, a observar su entorno, y pues eso le facilita a tener un aprendizaje propio. Claro, sobre todo porque se supone que en esta etapa ya van a ejemplificar, o sea, hace uso de casos reales, ¿no? Donde ya va más allá de solo algo que se puede plasmar a través del pizarrón, sino que ellos pueden conocer conforme a su contexto, no sé, lo que los rodea dentro de la estancia, en casa, en la comunidad, y lo pueden asociar, claro, también lo que decíamos, asimilar y acomodar los conceptos, es esta parte. Pau, ¿cuáles serían algunas de las cualidades más importantes de la etapa preoperacional que suelen desarrollar los niños? El desarrollo del pensamiento lógico matemático. Aquí empiezan a hacer sumas pequeñas, como por ejemplo 1 más 1, 2 más 2. Inicio de la escritura. Aquí comienzan a relacionar palabras, a formar palabras pequeñas. Aquí tienen un pensamiento egocéntrico, que piensan que pues lo que está alrededor es de ellos. Y pues sobre todo, ¿no? Veíamos que el niño, siendo egocéntrico, va a sentir que todo va a girar en torno de él, y si no lo hace es como un cierto tipo de molestia la que le va a generar, ¿no? Pero hablábamos de el pensamiento lógico, y el razonamiento es algo que va a impactar en ambas etapas, ¿no? Pero lo veíamos como que en la primera instancia de la primera etapa preoperacional, de los 5 a los 7 años, suele ser como un poco sencillo de cierta forma, porque están empezando su vida académica y lo ven como algo que cuesta, sí, pero al final de cuentas es algo que no es complejo para la segunda etapa, ¿no? Lo que hablábamos en la tercera etapa de que aquí ellos ya empiezan a hacer como que cuentas más grandes, razonan un poquito más el cálculo mental. Es algo que si nosotros aplicamos en primer año nos va a costar bastante aún, porque no tienen como que la noción de qué es lo que hay que hacer. Otra parte de lo que hablábamos era la lectoescritura. Usualmente los niños en primero suelen pasar por esa etapa, ¿no? De aprender a escribir, a leer, y aunque lo sepan hacer, tal vez no hay como tal una comprensión lectora, pero ya en la segunda fase, o la parte de los años que restan de primaria, suele ser ya más complejo. Ahí ellos ya saben reflexionar, saben hacer textos, argumentarlo, y es claro, ¿no? Pues se tiene una mejor literacidad dentro de lo que cabe. Claro, como lo acabas de mencionar, y se puede decir evidente, en la etapa preparacional y la concreta pues se llevan de la mano. Como lo dices, tienen que tener una base para que los chicos, los niños, los alumnos, puedan empezar su razonamiento, su vida académica. Algo que también debemos tomar mucho aquí en cuenta es que estas etapas no siempre van a empezar en estos estándares de edad que se tiene, siempre suelen ser adelantados o se suelen atrasar. Esto va a depender pues del niño más que nada y de su contexto, porque no podemos apresurar a un niño a que pase a la siguiente etapa. Tampoco podemos decir, ay, oye, pues es que va mal porque pues no tiene ciertas características desarrolladas que para su edad podría tener. Esto es algo que no depende mucho del maestro ni del niño, sino que va a ir a su tiempo, y tampoco hay como que forzar que vayan al ritmo de la etapa. Pues muchas gracias por acompañarnos en este pequeño capítulo sobre las teorías cognitivas de Jean Piaget y sus 4 etapas. Gracias por acompañarnos en este podcast. Gracias.